Estás a punto de entrar en el ambiente de la cultura emprendedora. Estamos ingresando a Onda Pyme, Producción desde el sur del conurbano bonaerense. Bienvenidas, bienvenidos a Onda Pyme. Es una producción de Ediciones ICOM, con la participación de Guadalupe Casamayor y Horacio Incaurgarat en las conversaciones y el respaldo periodístico de Revista de Parques. Onda Pyme, Comunicación productiva. Hola Guadalupe, Horacio, buenas tardes. Un gusto hablar con ustedes. Buenas tardes a todos y a todas. Gracias por invitarme, un placer. Buenas tardes a ustedes, a los oyentes, y gracias por invitarme. ¿Cómo les va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Guadalupe? Horacio, ¿cómo andan? Muy bien. Buenas tardes, ¿cómo están? Un gusto. Con Horacio vamos a encontrar y cruzar. Así es. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Me escuchan ustedes? Hola, ¿cómo están? Bueno, muchas gracias. Un placer hablar con ustedes. Auspicia en este espacio. Ade Barbieri, Parque Industrial Bursaco. Municipio de Esteban Echeverría. Forest, Barrio Privado. Universidad Nacional Guillermo Brown. Ediciones Ciclus. Facultad de Ingeniería UNLZ. Hola otra vez, esto es Onda Pyme, el podcast que reúne las experiencias de los principales referentes del universo productivo del conurbano bonaerense. Con el apoyo periodístico de Revista de Parques, nos metemos de lleno en las historias y experiencias del mundo emprendedor. ¿Cómo estás, Horacio? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Guadalupe? Buen día, buenas tardes, buenas noches. Depende de cuándo vaya esto a tomar estado público y contacto con nuestros seguidores, con nuestros oyentes o con nuestros televidentes, así se decía antiguamente, ¿no? Televidentes, qué palabra. Acá estamos nuevamente intentando tomar contacto con este universo que nos convoca, el universo productivo, muchas veces desde la perspectiva de los testimonios que nos ofrecen representantes de las gremiales empresarias, representantes de parques, de empresas, de cooperativas. Hoy vamos a estar hablando con un investigador, con un académico que se dedica nada más y nada menos que al registro histórico de lo que ha sucedido con la industria nacional, y de hecho es el autor de un libro que lleva por nombre Tosuda Industria Nacional. Estamos hablando de Bruno Pedro de Alto, a quien le damos la bienvenida y desde ya le estamos agradeciendo esta comunicación. Buen día, Bruno. Buen día, ¿cómo están ustedes? Y gracias por llamarme y por interesarse por mi trabajo. A ver ¿en qué los puedo ayudar? Así es, nos interesó mucho, nos llamó la atención, bueno, ya lo conocíamos por supuesto el trabajo, pero en el repaso que venimos haciendo de su lectura y demás, entendemos que hay una dedicación a esta matriz de desarrollo productivo que es la industria nacional y que tal vez hoy está un poquito maltratada por las actuales circunstancias económicas. Me gustaría empezar preguntándote cómo ves la actualidad de la industria nacional. Bueno, por supuesto la veo con preocupación. Entiendo que sería interesante reflexionar de que por eso los libros hay una puja histórica a grandes rasgos de dos proyectos de país. ¿No? Por eso buscar en la raíz histórica esas explicaciones de por qué Argentina siempre resulta como promedio un país semi-industrializado. Y que a grandes rasgos esa puja se da entre un proyecto de un país de desarrollo con industria y agroexportaciones, o un país sin industria y solamente basado en agroexportaciones, o ya más complejo ahora con exportaciones primarias. Esa puja de modelos tiene sus actores, sus razones, sus historias, y en mis libros, que bueno, son muchos, son dos, y hay un tercero en preparación, cuentan relatos
y esos relatos usando una técnica de la escritura y la investigación, que es el análisis de la técnica y lo social. ¿Qué explicaciones se dan de por qué se han dado esa puja? Entonces, y ahora estamos viviendo una circunstancia parecida, ¿no? Una situación donde solamente se piensa en un modelo exportador y de uso de los recursos naturales sin agregado de valor, para decirlo sencillo. Claro. Y esto viene desde el principio, de los principios de nuestra historia como nación, ¿no? Claro. Con protagonistas de los inicios de nuestra historia, que lo hemos visto en los libros que nos instruyeron allá por la escuela primaria. Podemos nombrar Belgrano, Vieites, Labardén, que están citados justamente en tu libro como algunos de los promotores de un modelo distinto al que estamos en presencia, viendo que se busca promover. Pero una de las cosas que por ahí mencionabas y que tal vez llama la atención es que la imposición o la promoción de un modelo de competencia, el modelo agroexportador, ha sido siempre motivo de tensión con el modelo de desarrollo industrial, incluso en algunas situaciones con, digamos, el uso de violencia, si cabe, ¿no es cierto? ¿Esto es así? Claro, a veces son procesos más llamar más suaves, más humanizados, que se van dando de a poco y se van, quizás hasta los protagonistas ni se dan cuenta de lo que está pasando porque son perspectivas muy largo plazo, y otros han sido procesos muy virulentos. En la última dictadura lo ha sido, con desapariciones de empresarios y empresarias y saqueos de las empresas. En ese sentido, también tiene que ver de cómo se va organizando el proyecto industrial y el agrupamiento alrededor de proyectos nacionales y populares que intentan ser más fuertes y más enraizados en distintas instancias del país, como puede ser la ciencia, la tecnología, las universidades, las fuerzas vivas, los pueblos. Entonces, ir contra eso implica justamente tener una contrafuerza mucho más fuerte. Y eso así nos hemos construido como país. Claro. Y bueno, nada, es un proyecto, es una puja irresuelta. Claro. Para bien o para mal no se resolvió nunca. Uh-huh. Que sin duda dependerá de correlaciones, de relaciones de fuerza y demás, pero que habrán hecho en el análisis y con la consideración de los distintos elementos que has tomado para el abordaje de esta temática, de este libro, y después te vamos a querer preguntar de qué va el siguiente, porque ya de por sí nos gusta esta temática, así que seguramente imaginamos que nos va a gustar también lo que nos propongas. Decía que aquellos elementos, entre otros, tendrán que ver con el mercado, con los contextos, con los recursos, pero también con políticas públicas, ¿no es cierto? Y eso es lo que por ahí hace la diferencia y puede desempatar o inclinar la balanza para uno y otro lado. Hoy vemos que hay una escasez, y de hecho, hablando con representantes gremiales empresarios, nos decían que no hay secretario de producción nombrado todavía, ¿no? Hubo uno que renunció a los pocos días. Así que imaginamos que llevar adelante eso desde el gobierno no es una prioridad. Pero ¿cómo ves, no solo por hoy, sino en el pasado reciente y en otros momentos de la historia, esas políticas públicas que pudieran haber sido virtuosas para el desarrollo de un modelo industrial en Argentina? Sí, bueno, por ejemplo, citar a Aldo Ferrer en sus últimas reflexiones y enseñanzas, inclusive con un libro, hablaba del empresario argentino, y él era muy contundente cuando decía: el empresario es una construcción política. Ajá. Es lo que los estados deciden que sean, ¿no? Con sus políticas públicas. Claro. Eso también nos podría decir que hemos fallado también en construir
No estoy hablando de la burguesía nacional, que es un concepto que ya es de otra naturaleza, digo. Estamos hablando de cómo nos fijamos alianzas tácticas y estratégicas con el mundo productivo y el Estado. Hoy el Estado está cuestionado, así que estamos en el peor todavía de los escenarios. Claro. Así que tenemos que empezar a pasar a, no ni siquiera para el Estado para apoyar la industria, el Estado para apoyar al ciudadano y a todos los aspectos básicos de la necesidad. Así que la construcción esta vez va a empezar de muy abajo. Cuando yo analizo los casos, fundamentalmente en el segundo libro lo hago de forma más explícita, que es el que vos decís, el de Tosuda. Sí. De los elementos que hago para análisis, uso 7 elementos que también se pueden modificar, son fijos. Uno de los elementos de análisis son las políticas públicas, y que tienen un mayor o un menor porcentaje. Pero también hay otros factores, ¿no?, que tienen que ver a veces con el mercado o con los actores. Por eso en el caso del libro de Tosuda, ahí rescato la figura de el creador de Amartona, que es Casares. Sí, digo que es un hombre de la más rancia tradición agroexportadora, su familia, y él hace una movida absolutamente inesperada para una persona de su linaje, ¿no? Vende campos para obtener recursos y construye una industria. Claro. Una industria que le agrega valor a los productos, a él lo llamaba los frutos de la tierra, ¿no? La vaca, la leche y un producto de una industria láctea. Y esto, la verdad que también uno podría pensar que uno espera también más de estos gestos, ¿no? Es decir, y no tenía en aquel momento una mirada exportadora muy fuerte, porque la leche, por los problemas de transporte y de garantización de la conservación, no podía pensar que su industria era para exportar. Después algunas cosas se pueden exportar, la manteca, pero básicamente era el consumo a mercado interno. Claro. Y con alguna sensibilidad también, ¿no? Porque pensó en llegar a alimentar a gente, población que veía mal alimentada. Sí. Planteó, hay un poco de mito en esto, que él vino en un viaje, vio como un chico se intoxicó por la leche que le daba a la vaca, qué sé yo, que se habían llevado una vaca arriba al barco, ¿no? Pero de todas maneras son esas historias familiares, o historias de que a veces cuando también para trabajar en estos libros, las historias oficiales son un punto de referencia, pues por supuesto son totalmente incompletas, ¿no? Claro. En algunos casos son equívocas, pero bueno, ir reconstruyendo eso. Entonces digo, el tema del financiamiento, del consumo, de las capacidades técnicas en el país para abordar algunos procesos, y por supuesto el rol del Estado con sus políticas, pero es un complejo entramado, por eso técnico y social, que tiene que verificarse, tiene que alinearse para que los proyectos se desarrollen. Claro. Y a veces uno espera mucho más del Estado, cuando en realidad también hay otras circunstancias que hay que ir construyendo. Claro. Bruno, bueno, justamente sobre esto, volviendo a aquello que decías sobre que el empresario es una construcción política también, de alguna forma pareciera, viendo estos 4 casos que vos a los que referís en Tosuda Industria, hay como un olvidarse sobre lo que significa la emancipación a través de la industria nacional. Cuando hablas de hay que volver a reconstruir ese tejido, hoy quizás deberíamos volver desde mucho más abajo, porque también escuchas al empresariado dar todo tipo de versiones, ¿no? Uno que está diciendo necesitamos políticas y el rol del Estado para que intervenga, para que crezcamos, para que podamos desarrollarnos, para poder ser soberanos. Y por otro lado tenés otras políticas u otros discursos mucho más liberales. ¿Desde dónde crees que debe construirse o reconstruirse ese entramado para que el industrial argentino pueda aspirar a esa soberanía, pueda llevar adelante ese sueño? La pregunta evidentemente es de una naturaleza política profunda, ¿no? Yo me imagino
y acá no quiero hacer una síntesis, porque la verdad que es un proceso complejo, inclusive tampoco sabemos cómo va a terminar, digamos, qué nos va a quedar, Sí. ¿no? Pero imagino que un buen punto de referencia son las economías regionales, que el Estado central nunca las tiene bien esclarecidas, ¿no? Bien ordenadas. Que yo he escuchado muchas cosas, por ejemplo, un político, digo, no lo nombro para que no parezca que le hago bandera, porque hablaba de las 100 economías regionales del país y que y las planteaba que era una estrategia también de población y retención de población. Es decir, si lo que se producía era, no sé, digo, quebracho en una provincia, en una región, la cadena de valor del quebracho quedara en ese lugar. Claro. Inclusive con centros de investigación y desarrollo, ¿no? Porque todas ameritan. Yo también soy de la idea, y esto sí me nombro al autor que soy yo, hablo de los 100 INVAP, ¿no? Sí. En el caso que también, si hay cada uno de los temas tecnológicamente de impacto, inclusive sumar los problemas que tenemos, es decir, podemos decir, los problemas nacionales que están irresueltos, como el de vivienda, el de contaminación, el de agua segura, el de vivienda, no sé si lo acabo de decir. Sí. ¿Sí? Alrededor de cada uno de estos sectores que son problemas, los transformo en focos de desarrollo, armo, entre comillas, un INVAP, ¿no? Una tecnología de punta. Claro. Y también digo, ¿dónde está el INTI de los problemas, el INTI de los sociólogos, ¿no? Hay tanto para trabajar en identificar nuestros problemas, en clasificarlos, en tecnologías que se manifiestan y volviendo al rol del Estado, ¿no? Tecnología de gestión del Estado. Porque también yo creo que en esa disputa los que rechazan el Estado es porque en algunas circunstancias las dependencias no han sido buenas. Seguramente deben tener razón. Claro. Entonces, me parece que el rol del Estado tenemos que pensarlo con el mejor rol del Estado. Y en ese sentido creo que también asumir algunos fracasos y algunas debilidades. Por eso hablo también de las tecnologías de gestión, hay que pensarlas también, es decir, cómo el rol del Estado se asocia al privado para que se desarrolle. Porque hablamos de eso, estamos hablando de eso, ¿no? Claro. Históricamente también se menciona que debe haber una fusión entre el ámbito privado, el ámbito público y después una tercera pata que es la académica para poder apoyar esos desarrollos, porque el desarrollo tecnológico no es lineal. Entonces también es necesario reconstruir desde ese lugar, ¿no es cierto? Tal cual. Es muy interesante también la línea de pensamiento que nos trae en los últimos años Mariana Mazzucato, con el tema de las misiones, ¿no? Donde nos ponemos de acuerdo en qué misiones nos ponemos de acuerdo en resolver, en afrontar. Y creo que eso hay algunas cosas que se han hecho y hay que trabajarlas, pero con estas discontinuidades lamentablemente no es posible. Claro. No es posible, hay cosas que no se pueden resolver. No se pueden, hoy, la verdad que la discusión se ha vuelto absurda, ¿no? Se ha vuelto absurda. Y uno no sabe ni siquiera cómo contestar a algunas cosas absurdas, pues tiene que empezar desde cero. Y bueno, será eso, o sea, hay que empezar de cero. Nombrabas esto de los 100 INVAP y imaginamos que por ahí irá el nuevo trabajo que estabas preparando y que seguramente se presentará. Imaginamos, no sé, yo estimo que mucho de lo que se piensa, se proyecta en un interesante conjunto de personas que están pensando cosas, que han llevado adelante buenos desarrollos. Por ahí no tienen la conclusión necesaria, bueno, esto que decíamos anteriormente, ¿no? Pero en función de que una de las frases que aparece en el libro por ahí, que nunca es tarde para industrializar el país, ¿cómo se te ocurre que se retoma este camino de la industrialización, con la puja que siempre va a haber, con el modelo agroexportador o con la convivencia? Porque sin duda puede llegar a ser un factor virtuoso poder convivir de manera civilizada, ¿no? Porque hay complementariedades ahí para sacar un provecho muy, pero muy importante para el país. ¿Cómo se te ocurre que
el día que podamos reiniciar este camino de que, lo que decía, nunca es tarde para industrializar un país, que podamos empezar con qué medidas, con qué pasos. Esa frase está, digamos, en un contexto donde, pensando, por ejemplo, en Corea, ¿no? Un país que una persona de mi edad vivió cuando era un país arrocero y hoy es una tecnología, una empresa, un país de alta tecnología. Y eso ocurrió en 50 años, ¿no? Es decir, nunca es tarde porque se pueden hacer cosas. Decía Sábato que la autonomía tecnológica es la decisión, no es la autarquía hacer todo, ¿no? La autonomía tecnológica es elegir qué tecnologías manejar y de entre ellas cuáles hacerlas en el país. Y esto, por supuesto, es una decisión que se hace momento a momento, ¿no? Que seguramente en ese momento que vos decís que es ahora empezar a pensar cómo lo haríamos, deberíamos elegir qué tecnologías apoyarnos y desarrollarlas. Hay todavía capacidades muy fuertes en biotecnología, hay capacidades muy fuertes aún todavía en lo que son las industrias que sirven a otras industrias, ¿no? Los bienes de capital, ¿no? Argentina no ha explotado esos segmentos. Esto es un gran aporte de la metalurgia argentina. Claro. Así que, a ver, digo, ejemplos, Italia hace muy buen olivo, pero también te vende la máquina que te hace el envase. Y por supuesto el valor agregado más importante está en esos fierros, ¿no? Claro. Nosotros tenemos productos terminales que podemos generar industrias asociadas absolutamente con estos sin IPAP, ¿no? Que yo digo, ¿no? ¿Por qué no tenemos industria de máquinas industriales para el vino? ¿Por qué no exportamos mucho más máquina agrícola? Y en ese sentido me parece que es el camino que hay que recorrer. Hay que seleccionar, vuelvo al principio, seleccionar la industria asociada a las economías regionales y a empezar a reconstruir, ¿no? Empezar a reconstruir con objetivos o con misiones para cada una de ellas. Y también me parece importante asociar la ciencia y tecnología a través de las empresas tecnológicas que aceleren los procesos de crecimiento. Y habrá que también ver los sistemas educativos cómo contribuyen con eso, que también a veces son bastante paquidérmicos o lentos para algunas reacciones. Habrá que pensar desde cada rincón del país esta reconstrucción. Desde Capital seguramente no va a salir buena la idea. Desde el centro, al lado de Obelisco, no salen buenas ideas solamente para todo el país. Bruno, ya hablamos por lo menos 2 años atrás, recordame Horacio, tenía una fuerte influencia en ese momento hablar de que se empezaban a exportar quizás más tiempo, las economías de conocimiento, que empezaba a haber un fuerte desarrollo. Hoy esas economías, sabiendo o entendiendo que toda esa cadena estaría o podría estar interrumpida, ¿se está volviendo a las economías locales o sigue yendo al exterior? O sea, se siguen exportando y sigue siendo un elemento que crece por ese lado. Lo que tengo entendido y lo que observo es que son empresas que tienen absolutamente sus fronteras, que son sus propias formas de organización, porque ni siquiera son espacios físicos fácilmente de identificar, están pensadas en la exportación. Claro. Es decir, quiero que, si vas a armar una misión para una economía regional, tratando de juntar todo lo que estamos charlando hoy, y armar un INVAP, el INVAP tendrá un segmento que es de la economía del conocimiento, pues esto lo que tiene ligado al software y a las aplicaciones que estén vinculadas a esa industria. Tiene que ser así. Claro. Y posiblemente el Estado ayude, pero es mucho más que eso. ¿No? Es decir, necesitamos que muchos Vicente Casares tengan
a una idea superadora de lo que hoy está viviendo el país, como de una desarmar la situación. Ya no es desarmar el estado de bienestar, me parece que eso es un absurdo, es desarmar el concepto de nación, que es mucho más complejo y bueno, no sé si somos capaces de responderlo nosotros tres, ese tema, pero... Bruno, Vicente Casares nos toca de cerca. Nosotros estamos en el sur del conurbano y está cerquita de acá la localidad que fue la sede de aquella Martona tan conocida. Uno pasa por el lugar actualmente y obviamente ve las ruinas de lo que fue aquel establecimiento, también de la estancia que tuvo, que alojó a toda esa familia, que la estancia San Martín, el casco. Se ven algunos elementos aún por los caminos de tierra, los caminos rurales. Tenemos de aquella circunstancia la anécdota de que el primo Adolfo Bioy Casares fue quien escribió un folletito que promocionó la Martona, pero te quería preguntar si te quedó alguna anécdota en particular sobre o algún elemento que bien ilustre lo que fue la iniciativa de Vicente Casares. Ya hablamos un poquito, ¿no? Pero por ahí alguna anécdota que haya quedado o que destaques de ese emprendimiento. A mí no sé si es una anécdota, me parece que es una definición política absolutamente profunda, que yo digo que el Día de la Industria es el día de noviembre de 1889 cuando se abre la Martona. Ajá. Y no el 2 de septiembre, sí, que también lo explico ahí en el libro, es una fecha fijada por la Unión Industrial Argentina por una primera exportación. Sospechosa exportación, ¿no? Polémica. Claro, en primer lugar, no éramos Argentina todavía. Estamos en construcción. Sí. Segundo lugar, no era industria, no eran productos artesanales, ¿no? que me parece que es también un concepto que habría que calificarlo o revisarlo. Y lo tercero es lo que vos decís, me parece, hay sospechas concretas de que estaba escondido un contrabando. En cambio, la fecha creo que es el 25, no me quiero equivocar, es el 25 o el 29 de noviembre de 1869, cuando se abre la Martona, es un señor que tenía todo resuelto por su modelo agroexportador, decide correrse de ese lado, vende campos, va a la Exposición Internacional de París, trae máquinas, se pone a hacer algo que no tenía idea, porque no siquiera no había técnicos en industria láctea, no había técnicos en industria de alimentación. Ajá. O sea que construir toda esa base técnica y de conocimiento. Previamente había formado no sé si se usa la palabra formado, creado la raza hablando argentina, pues con cruzas hasta conseguir una especie que diera alto rendimiento de leche, organiza los tambos, compra máquinas, trae obreros, arma un sistema de transporte, por eso los trenes desviaban y entraban a la fábrica, a la planta, la Martona, y después un sistema comercial completo con las lecherías La Martona, con todos los señores vestidos de blanco que vendían la leche diariamente porque todavía en las casas no había heladeras. Y él sí usaba el hielo en todos sus circuitos. Es decir, por eso digo, si yo pudiera elegir, yo elijo ese día como el Día de la Industria Argentina y no el 2 de septiembre, que es una cosa rara. Hay explicaciones que no lo vas a desarrollar acá, de por qué se eligió esa fecha, bueno, pero de todas maneras me parece que simbólicamente, en función de lo que me están preguntando, me parece más legítimo recordar ese suceso. Yo, por lo menos me preguntaste y aprovecho para recordarlo. Es muy distinto uno de otro. Sí, bien. De hecho, sí, realmente puramente industrial. ¿Y decías que ese sería el 8 de septiembre?
No, el 29 de noviembre. 29, 25 o 29 tendríamos que buscar exactamente la fecha de... Esa es la tarea para lograr. Le recordamos a la audiencia que estamos hablando con Bruno Pedro de Alto, que es autor de Tosuda Industria Nacional y de Autonomía Tecnológica, la audacia de la visión electrónica de FATE. También ha colaborado y compilado y ha sido coautor de otras obras. También decías que estás en trabajo, está en proyecto un tercer libro. ¿Querés contarnos de qué viene esta tercera obra? Sí, con mucho gusto. A ver, yo recién les contaba que existe una suma de factores que explican o no explican la existencia de un desarrollo industrial o tecnológico. Son una serie de factores que yo los compilo en una bitácora, ¿no? Si yo aplico la bitácora, me explica al revés. Si veo un caso de éxito, la bitácora explica por qué es éxito. Porque son muchos los factores que combinan. Si fracasan muchos factores, no hay éxito. Uh-huh. Y a mí, en circunstancias particulares, se me cruza una historia de que a fines del siglo XIX, en Argentina, hubo un científico, un ingeniero que propuso a la Armada la construcción de un submarino. Ajá. Y que bueno, la Armada no lo construyó, y bueno, y sale todo el relato, bueno, somos unos muy truchos, nunca apoyamos estas cosas. Me interesó la historia, y bueno, la primera hipótesis que tengo para trabajar es que justamente seguramente la bitácora iba a indicar de que no era posible construirlo. Uh-huh. Y sobre esa hipótesis estoy trabajando. El ingeniero es el ingeniero Ricaldoni, que era un docente, un uruguayo, radicado en Argentina, y muy personaje muy característico, muy interesante. Propuso a la Armada un submarino. Uh-huh. En el momento en que todas las naciones calificadas como potencias estaban trabajando en construir y desarrollar sus submarinos. El submarino como tal se verifica su capacidad bélica recién en la Primera Guerra Mundial. Y yo estoy hablando de proyectos que se presentaron en 1893 y 1895. Claro. Así que estamos en igualdad de condiciones que otros países, pero en realidad no estamos en igualdad de condiciones por eso que dijimos recién, ¿no? Por el estado del arte, por la política pública, es decir, acá Argentina. Es interesante porque justo en este momento estamos en un conflicto sórdido y carrera armamentista con Chile por el limítrofes. Podía haber sido un recurso, pero no había conducta y actitudes de construir nada nacional. Claro. Los barcos que se armó Argentina, tanto como Chile, se compraban en Inglaterra, y bueno, Argentina tenía un poquito el mercado más diversificado, compraban algunos barcos a Italia, por ejemplo. Es decir, ¿por qué no se tomó el proyecto de submarino? Bueno, no había voluntad de desarrollar la industria, no había ciencia y tecnología que apoyara el proyecto, etcétera, que no había financiamiento, el país siempre está en bancarrota. Claro. Entonces se explica el no proyecto, ¿no? Claro. El trabajo. Entonces, porque a veces también hay que explicar de que no se pueden hacer las cosas. Claro. No nos gusta, pero pasa que no se puede. Entonces estamos contando esa historia. Bruno, desde ya estamos halagados por la conversación, interesados en profundizar, seguramente será en alguna otra conversación. Apelamos a tu buena voluntad de dedicarnos este tiempo en esta conversación. Y como siempre hacemos, le dejamos a nuestro entrevistado el cierre para que, si quedó algo, seguramente sí, por agregar, que nos dé la oportunidad de cerrar la nota con algún testimonio, con alguna idea que quede para el final, para el estribo. No, yo creo que tenemos que reorganizarnos. Estamos muy desorganizados. Uh-huh. Estamos sorprendidos, pero si miramos la historia de punta a punta, lo que viene es inexorablemente un regreso para un proyecto que tenga origen nacional, que se ocupe de las mayorías, y también viendo la historia tenemos la profunda responsabilidad de tal vez hacerlo bien. Uh-huh. Y hacerlo para que sea perdurable y no
y no engancharnos en cosas chiquitas, sino tener proyectos grandes. Así que con mi lugar de docente de Brown, con estas actitudes de buscar explicaciones, estoy dispuesto y a disposición y estoy trabajando para eso, porque bueno, si no sé, supongo que lo voy a ver, pero puede ser que si lleve tiempo, esta construcción interesante, el entramado político, social y técnico tiene que ser muy, muy sólido y posiblemente esta vez nos salga bien. Te agradecemos un montón y bueno, estamos abiertos a volver a charlar en cualquier momento. Estaremos ahí pendientes de convocarte nuevamente para otra conversación con Onda Pyme. Muchas gracias. No, gracias. Y aparte por difundir mis publicaciones, que también está bueno. Gracias. Muchas gracias, Bruno. Que tengas buen día. Era Bruno Pedro de Alto, autor de Tosuda Industria Nacional, también autor de Autonomía Tecnológica, La Audacia de la División Electrónica de FATE y otras tantas obras, quien pasaba por aquí por Onda Pyme. Estamos en comunicación con... Hola, buenas tardes. Hola, Guadalupe. Hola, Horacio. Hola, Horacio. ¿Cómo andás? Buenas tardes. Bueno, dale. Permitime hacer un poquitito de historia. ¿Qué tal, Horacio? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes, Guadalupe, y a la gente del piso, ¿cómo están? Hola, Horacio. Guadalupe, buenas tardes. ¿Cómo están? Hola, buenas tardes, Horacio. Buenas tardes, Guadalupe. ¿Qué tal? Buenas noches, Horacio. Encantada. Buenas tardes. ¿Cómo están? Un saludo a toda la audiencia. Sí, buenas tardes. ¿Qué tal? Gracias por la comunicación. Auspiciaron este espacio. Ade Barbieri, Parque Industrial Bursaco. Municipio de Esteban Echeverría. Forest, Barrio Privado. Universidad Nacional Guillermo Brown. Ediciones Sictus. Facultad de Ingeniería UNLZ. Esto fue todo por el momento. Nos volvemos a encontrar en una nueva conversación para rescatar el espíritu emprendedor de nuestra gente. Mientras, nos podemos comunicar a través de nuestro sitio web www.ondapyme.com.ar. Hasta un nuevo encuentro.